Una jueza se desmaya al ver el collar que llevaba el prisionero durante su juicio. Era el mismo collar que su hija llevaba cuando desapareció hace 12 años. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El sol de la tarde se derramaba sobre los tejados del Albaicín, tiñendo de dorado las antiguas calles empedradas de Granada. En su despacho del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la jueza Carmen Molinero Alcázar repasaba con meticulosa atención los expedientes del día siguiente. Sus dedos, largos y elegantes, tamborileaban sobre la mesa de caoba mientras sus ojos escrutaban cada detalle de los documentos frente a ella. A sus 52 años, Carmen se había labrado una reputación intachable en la judicatura granadina. Su nombre era sinónimo de rectitud y disciplina, valores que no solo aplicaba en su vida profesional, sino que también regían cada aspecto de su existencia personal. Las paredes de su despacho, adornadas con títulos y reconocimientos, eran testigos mudos de una carrera construida sobre el orden y el control. «Señoría», la voz de su secretaria interrumpió sus pensamientos. «Su hija Isabel ha llamado 3 veces esta tarde». Carmen alzó la vista de los documentos, mientras un suspiro apenas perceptible escapaba de sus labios. Isabel, su única hija de 16 años, había estado especialmente insistente últimamente. «Gracias, Mercedes. La llamaré cuando termine con estos expedientes». Pero ambas sabían que esos expedientes nunca terminaban. Siempre había un caso más que revisar, un detalle que perfeccionar, una sentencia que pulir. El control era su refugio, su fortaleza y también su prisión. Al otro lado de la ciudad, en una de las pintorescas calles que serpenteaban hacia la Alhambra, Isabel Molinero contemplaba la ciudad desde la ventana de su habitación. El collar que pendía de su cuello, un delicado dije de plata con una pequeña granada grabada, brillaba bajo la luz del atardecer. Era un regalo de su madre por su 16º cumpleaños, aunque más que un obsequio. Para Isabel representaba otra cadena más en su vida perfectamente controlada. ¿Has terminado los deberes de matemáticas? La voz de Concha, el ama de llaves, resonó desde el pasillo. Isabel rodó los ojos. Incluso cuando su madre no estaba presente, su influencia se manifestaba a través de la estricta vigilancia del personal doméstico. «Sí, Concha, los terminé hace 1 hora», respondió mientras sus dedos jugaban distraídamente con el collar. Sus pensamientos, sin embargo, estaban en otra parte, en el mensaje que había recibido esa mañana de Alejandro Zambrano, el chico que había conocido en la biblioteca del instituto hacía 3 meses. Alejandro era todo lo que su madre desaprobaría, un estudiante de arte con sueños de viajar por el mundo, hijo de un profesor de música del conservatorio. No encajaba en el futuro que Carmen había trazado meticulosamente para su hija. Derecho en la Universidad de Granada, siguiendo sus pasos en la judicatura. Isabel sacó su móvil y releyó el mensaje. «Esta noche, después del concierto en el Palacio de Carlos V, tenemos que hablar de nuestro plan». Su corazón se aceleró al pensar en lo que estaban planeando. Era una locura, lo sabía, pero también sentía que era su única salida. En su despacho, Carmen finalmente cerraba el último expediente del día. El reloj marcaba las 9 de la noche y la ciudad ya se había sumido en la penumbra. Tomó su bolso y su abrigo, preparándose para regresar a casa. Mientras bajaba las escaleras del tribunal, su mente ya estaba organizando la conversación que tendría con Isabel sobre la importancia de no interrumpir su trabajo con llamadas innecesarias. Lo que Carmen no podía saber era que esa sería la última noche que vería a su hija en mucho tiempo. No podía imaginar que el control que había ejercido durante tantos años estaba a punto de escurrírsele entre los dedos como agua. Tampoco podía prever que el collar que había elegido con tanto cuidado para Isabel se convertiría en la única pista de un misterio que la atormentaría durante los siguientes 12 años. Mientras conducía por las callejuelas del centro histórico de Granada, pasando junto a la catedral iluminada, Carmen repasaba mentalmente la agenda del día siguiente. Una audiencia importante por la mañana, reunión con el presidente del tribunal al mediodía, y por la tarde, la clase de piano de Isabel. Todo perfectamente programado, controlado, previsto.
El guardia del parking privado la saludó con una inclinación de cabeza mientras ella estacionaba su Mercedes negro en su plaza habitual. «Buenas noches, señora jueza. El tiempo está cambiando. Parece que viene tormenta». Carmen asintió distraídamente. Las nubes se habían estado acumulando sobre la Sierra Nevada durante todo el día y ahora el aire tenía esa densidad característica que precede a las tormentas primaverales de Granada. Sin embargo, la tormenta que se avecinaba en su vida era mucho más devastadora que cualquier fenómeno meteorológico. Al entrar en casa, el silencio la recibió. Demasiado silencio. «Isabel», llamó, mientras dejaba su maletín en el recibidor. «¿Concha?». El ama de llaves apareció desde la cocina, retorciéndose las manos con nerviosismo. «Señora, Isabel dijo que iba a estudiar a casa de una compañera. Dejó una nota en su habitación». Carmen sintió que algo no encajaba. Las notas no eran el estilo de Isabel. Ella sabía que su madre exigía comunicación directa. Subió las escaleras hacia la habitación de su hija, sus tacones resonando en el suelo de mármol. La puerta estaba entreabierta y sobre la cama perfectamente hecha, un sobre blanco esperaba. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía seguía siendo el mismo edificio imponente, aunque el tiempo había dejado su huella en sus paredes de piedra. Carmen Molinero Alcázar, ahora con el pelo salpicado de canas y líneas más profundas alrededor de los ojos, ocupaba el mismo despacho. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en ella durante los últimos 12 años. La desaparición de Isabel había transformado su obsesión por el control en algo más oscuro y profundo. Cada caso que pasaba por sus manos era escrutado con una minuciosidad casi enfermiza, como si en cada expediente pudiera encontrar una pista sobre el paradero de su hija. Su reputación había crecido aún más. Ahora era conocida como la Dama de Hierro de Granada, un título que llevaba como una armadura. «El juicio comenzará en 10 minutos, señoría», anunció Mercedes, que seguía siendo su fiel secretaria después de todos estos años. Carmen asintió, ajustando su toga negra frente al espejo. Era un caso más, se dijo a sí misma, un simple juicio por estafa que no debería llevar más de una mañana. El acusado, Diego Herreros Alcalá, esperaba en la sala. Era un hombre de aspecto corriente, de unos 30 años, acusado de participar en una red de fraude inmobiliario. Carmen había leído su expediente la noche anterior. Ningún antecedente, varios testigos dispuestos a declarar en su contra, pruebas aparentemente sólidas. Un caso sencillo. Mientras caminaba hacia la sala de audiencias, sus pensamientos derivaron, como siempre, hacia Isabel. 12 años, y el dolor seguía tan fresco como la primera noche. La policía había investigado durante meses, siguiendo pistas que no llevaban a ninguna parte. El inspector Rafael Ballesteros Cifuentes, recién ascendido en aquella época, había sido especialmente dedicado, pero incluso él había tenido que admitir finalmente que el caso se había enfriado. «Todos en pie», anunció el ujier cuando Carmen entró en la sala. El ritual era el mismo de siempre. Los presentes se levantaron, ella ocupó su lugar y el secretario comenzó a leer los cargos. Pero entonces, algo cambió, algo que haría que este día fuera diferente a todos los anteriores. Mientras el secretario hablaba, Carmen dirigió su mirada hacia el acusado y su mundo se detuvo. Allí, brillando bajo las luces fluorescentes de la sala, colgaba un collar. No cualquier collar, sino uno que conocía perfectamente. Un dije de plata con una pequeña granada grabada, el mismo que había regalado a Isabel en su último cumpleaños. El aire abandonó sus pulmones. Sus manos, siempre firmes, comenzaron a temblar sobre la mesa. «Señoría», la voz del fiscal sonaba distante, como si llegara a través de un túnel. La sala comenzó a girar, y lo último que Carmen recordó fue el rostro sorprendido del acusado mientras ella se desvanecía. Cuando recuperó la consciencia, estaba en su despacho, recostada en el sofá. El inspector Ballesteros estaba allí, su rostro preocupado inclinado sobre ella. «Carmen, ¿qué ha pasado?» «El collar», murmuró ella, intentando incorporarse. «Rafael, el collar que llevaba el acusado era el de Isabel». El inspector la miró con una mezcla de compasión y preocupación.
Había estado presente en cada momento crucial de la investigación sobre la desaparición de Isabel y conocía la historia del collar. ¿Está segura? Tan segura como que estoy aquí sentada, respondió Carmen, su voz recuperando algo de su firmeza habitual. Era único. Lo mandé a hacer especialmente para ella. La granada grabada, el cierre, incluso tiene una pequeña marca en el reverso del dije, donde el joyero cometió un error y tuvo que corregirlo. Ballesteros asintió lentamente. Después de 12 años, finalmente tenían algo concreto con lo que trabajar. Voy a interrogar a Herreros ahora mismo, dijo, levantándose. Pero Carmen, necesito que mantenga la calma. Si este collar es realmente el de Isabel, podría ser nuestra primera pista real en años. No podemos permitirnos ahuyentarlo. Carmen se enderezó en el sofá, alisando su toga con manos que aún temblaban ligeramente. Quiero estar presente en el interrogatorio, declaró con un tono que no admitía discusión. Sabe que eso es imposible, respondió Ballesteros con firmeza. Usted es la jueza del caso y ahora también es parte interesada. Tendré que solicitar que la releven del caso inmediatamente. Las palabras del inspector eran razonables, pero para Carmen sonaban como una traición. Durante 12 años había mantenido su posición de poder con la esperanza de que algún día le sirviera para encontrar a Isabel. Ahora que finalmente aparecía una pista, se veía obligada a dar un paso atrás. Al menos dígame una cosa, pidió mientras el inspector se dirigía hacia la puerta. ¿Cómo llegó ese collar a sus manos? ¿Qué tiene que ver con la desaparición de mi hija? Ballesteros se detuvo en la puerta. Eso es exactamente lo que voy a averiguar, prometió. Pero Carmen tiene que estar preparada. Las respuestas que encontremos podrían no ser las que espera. Mientras veía al inspector alejarse, Carmen sintió que el control que tanto se había esforzado por mantener durante estos 12 años comenzaba a resquebrajarse. El collar había reaparecido, y con él todas las preguntas sin respuesta sobre aquella noche de tormenta en que su vida cambió para siempre. El inspector Rafael Ballesteros Cifuentes observaba a Diego Herreros a través del cristal de la sala de interrogatorios. El joven permanecía sentado con una calma que no coincidía con su situación actual. Sus manos, apoyadas sobre la mesa metálica, no mostraban ningún signo de nerviosismo. ¿De dónde sacaste el collar?, preguntó Ballesteros, colocando una fotografía del dije sobre la mesa. La pequeña granada grabada en plata brillaba bajo la luz fluorescente de la sala. Diego miró la fotografía durante varios segundos antes de responder. Lo compré en un mercadillo del Albaicín hace unos años, contestó con voz serena. ¿Por qué es tan importante? Ballesteros se inclinó hacia adelante. Ese collar perteneció a Isabel Molinero Alcázar, la hija de la jueza que presidía tu caso esta mañana. Desapareció hace 12 años y ese collar era lo único que dejó atrás. Por primera vez, un destello de reconocimiento cruzó el rostro de Diego. ¿Isabel Molinero?, repitió, y algo en su tono hizo que Ballesteros se tensara. Vaya coincidencia. Las coincidencias no existen en mi trabajo, respondió el inspector. ¿Qué sabes sobre ella? Diego guardó silencio durante un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Inspector, antes de continuar necesito garantías. No soy el criminal que creen que soy, y la historia de este collar es más compleja de lo que parece. En su despacho, Carmen no podía concentrarse en nada. Había intentado revisar otros casos, pero su mente volvía una y otra vez al collar. Las palabras de la nota que Isabel había dejado 12 años atrás resonaban en su memoria. Mamá, necesito encontrar mi propio camino. No me busques. Mercedes entró con una taza de tila. Señoría, el presidente del tribunal la está esperando. Quiere discutir su recusación del caso Herreros. Carmen asintió distraídamente. Sabía que era el procedimiento correcto, pero alejarse del caso justo cuando aparecía la primera pista real sobre Isabel le resultaba insoportable. Se levantó, alisando su falda con gestos automáticos, cuando su teléfono vibró con un mensaje de Ballesteros. Necesito verte inmediatamente. Es sobre Isabel. En la sala de interrogatorios, Diego había comenzado a hablar. Su relato se remontaba a 12 años atrás, cuando era un estudiante universitario que trabajaba medio tiempo
en una cafetería cerca del Conservatorio de Música. Conocí a Alejandro Zambrano, reveló. Éramos amigos en la universidad. Él estaba enamorado de una chica que solía venir a la cafetería siempre con libros de derecho. Era Isabel. Ballesteros tomó notas rápidamente. ¿Por qué no mencionaste esto antes? Porque hice una promesa, respondió Diego. Y porque sabía que nadie creería la verdadera historia. Isabel no fue secuestrada, inspector. Ella eligió irse. En ese momento, Carmen entró precipitadamente en la sala de observación, justo a tiempo para escuchar las últimas palabras de Diego. Su rostro palideció, pero se mantuvo erguida. Años de disciplina en el estrado manteniéndola en pie. Alejandro y ella habían planeado todo durante meses, continuó Diego. Él había conseguido una oportunidad para estudiar música en Viena y ella estaba desesperada por escapar de una vida que sentía que la asfixiaba. Carmen se apoyó contra la pared, cada palabra golpeándola como un martillo. Las piezas comenzaban a encajar. Las llamadas insistentes aquel día, la nota manuscrita, el collar abandonado. El collar fue idea de Isabel, explicó Diego. Quería dejar algo atrás, algo que su madre reconocería, pero que no revelara demasiado. Me lo confió años después cuando regresé a Granada. Me pidió que lo guardara, que quizás algún día serviría para tender un puente. Ballesteros miró hacia el cristal, sabiendo que Carmen estaba escuchando. ¿Sabes dónde está ahora? Diego dudó. No puedo traicionar su confianza. Lo único que puedo decir es que está bien y que quizás ya es tiempo de que algunas verdades salgan a la luz. En la sala de observación, Carmen permanecía inmóvil, procesando cada palabra. 12 años de búsqueda, de culpa, de rabia contenida, y ahora descubría que su hija no había sido víctima de ningún criminal, sino de su propio control asfixiante. Hay algo más, añadió Diego, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. Isabel me dio esto hace tiempo por si alguna vez ocurría algo así. Es para usted, señora jueza, dijo, mirando directamente hacia el cristal, como si pudiera ver a Carmen a través de él. Ballesteros tomó el sobre y salió de la sala de interrogatorios. Carmen lo esperaba en el pasillo, su máscara de control resquebrajándose por primera vez en años. El sobre era simple, blanco, con una única palabra escrita en el frente: mamá. Carmen contemplaba el sobre en sus manos, sentada en el mismo banco de la Plaza Nueva, donde solía esperar a Isabel después de sus clases de piano. El sol de la tarde bañaba la plaza con una luz dorada, mientras los turistas paseaban ajenos al drama que se desarrollaba en ese rincón tranquilo de Granada. Con dedos temblorosos, finalmente abrió el sobre. La letra de Isabel, tan familiar y a la vez tan distante, llenaba varias páginas. Querida mamá, si estás leyendo esto, significa que el collar ha cumplido su propósito. Siempre supe que lo reconocerías, que entenderías que era una señal. Diego ha sido un amigo leal todos estos años, guardando nuestro secreto, incluso cuando eso le ha causado problemas. Primero, necesito que sepas que estoy bien. Más que bien, en realidad, la vida que he construido es diferente a la que habías planeado para mí, pero es auténticamente mía. Alejandro y yo nos casamos hace 5 años en Viena. Él es profesor en el conservatorio y yo, encontré mi propio camino en el derecho, aunque no como tú esperabas. Trabajo en una organización que ayuda a jóvenes músicos a conseguir becas y oportunidades de estudio. Es un tipo diferente de justicia, mamá, pero también es importante. Sé que mi partida te causó un dolor inmenso y durante años me he debatido entre el remordimiento y la certeza de que era la única salida. Tu amor, mamá, era como una jaula de oro, hermosa, pero asfixiante. Cada minuto de mi vida estaba planificado, cada decisión tomada, cada sueño adaptado a tu visión de lo que debía ser. Aquella noche de tormenta, cuando dejé el collar sobre mi cama, una parte de mí quería quedarse, someterse, ser la hija perfecta que siempre habías deseado, pero otra parte, la que finalmente ganó, necesitaba volar. Carmen tuvo que detenerse, las lágrimas nublando su visión. A su alrededor, la vida continuaba. Las campanas de la catedral marcaban las horas, los camareros servían tapas en los bares cercanos,
Las palomas buscaban migas entre los adoquines. Respiró hondo y continuó leyendo. Alejandro no me secuestró, mamá. Me dio algo que nunca había tenido, la libertad de elegir. Cuando tocaba el piano en el conservatorio, mientras yo estudiaba en la biblioteca, me mostró que existía un mundo más allá de los expedientes y las togas, más allá de las expectativas y los planes predeterminados. Sé que has sufrido, que probablemente has imaginado los peores escenarios posibles. Diego me ha mantenido informada sobre ti todos estos años. Sé que te has vuelto aún más estricta en el tribunal, que buscabas en cada caso una pista sobre mí. Lo siento, mamá. Lo siento por no haber sido más valiente, por no haber podido enfrentarte directamente, pero ahora hay algo que debes saber, algo que quizás cambie las cosas. Vas a ser abuela. En 3 meses, daremos a luz a una niña. Y aunque me da miedo escribir estas palabras, quiero que ella te conozca. Quiero que tenga una abuela, pero una que entienda que el amor no debe ser una cadena. Diego tiene nuestra dirección en Viena. Él puede contactarnos cuando estés lista. Si decides venir, te pido solo una cosa. Ven como madre, no como jueza. No vengas a juzgar nuestras decisiones o a intentar controlar nuestras vidas. Ven a conocer a la mujer en la que me he convertido, al hombre maravilloso con el que comparto mi vida, y a tu futura nieta. Con amor, Isabel. Carmen dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su bolso. Se levantó del banco y comenzó a caminar sin rumbo fijo por las calles empedradas del centro histórico. Sus pasos la llevaron inconscientemente hacia el conservatorio, donde todo había comenzado. El edificio seguía igual que hace 12 años, sus ventanas abiertas, dejando escapar notas de piano y violín. Se detuvo frente a la entrada, recordando las innumerables veces que había recogido a Isabel después de sus clases, siempre con prisa, siempre con una agenda que cumplir. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Ballesteros. Diego ha sido liberado de todos los cargos. La investigación demuestra que fue incriminado falsamente en el caso de fraude. ¿Quieres hablar con él? Carmen miró la fachada del conservatorio una vez más antes de responder. Por primera vez en 12 años, sentía que el control se le escapaba de las manos, y sorprendentemente, no era tan terrible como había imaginado. Tal vez, pensó, era tiempo de aprender una nueva forma de amar, una que no necesitara de jaulas, ni siquiera las doradas. El despacho de Carmen en su casa del Realejo permanecía exactamente igual que hace 12 años. Los mismos libros de derecho alineados perfectamente en las estanterías, el mismo escritorio de roble donde solía ayudar a Isabel con sus deberes, las mismas cortinas de terciopelo que filtraban la luz de la tarde. Pero ahora, sentada frente a su ordenador con la dirección de Viena en un papel junto al teclado, todo parecía diferente. Concha, que seguía siendo su ama de llaves después de todos estos años, entró con una taza de té. Sus ojos se detuvieron en el billete de avión que Carmen estaba mirando en la pantalla. ¿Va a ir a buscarla, señora?, preguntó la mujer mayor, su voz teñida de una mezcla de esperanza y preocupación. Durante años, había sido testigo silencioso del dolor de Carmen, de sus noches en vela revisando expedientes, buscando respuestas en casos que no tenían nada que ver con Isabel. «No voy a buscarla, Concha», respondió Carmen, girando en su silla para mirar a la mujer que había sido casi una segunda madre para Isabel. «Voy a conocerla, a ella, a su esposo y...» Su voz se quebró ligeramente. «A mi nieta». En ese momento, el timbre sonó. Era Diego Herreros, que había aceptado su invitación para tomar un café. Carmen lo recibió en el salón, donde las fotografías de Isabel adolescente seguían adornando las paredes, congeladas en el tiempo. «Gracias por venir», comenzó Carmen mientras Concha servía café en tazas de porcelana fina. «Necesito entender, necesito que me cuentes todo». Diego asintió, sosteniendo su taza con ambas manos. «¿Por dónde quiere que empiece?» «Por el principio, por cómo conociste a mi hija y a Alejandro». Diego respiró hondo antes de comenzar su relato. Trabajaba en la cafetería del conservatorio para pagarme los estudios. Alejandro venía cada tarde a practicar piano y su talento era evidente. Isabel solía sentarse en una mesa junto a la ventana con sus libros de derecho. Al principio apenas se miraban. Carmen escuchaba atentamente,
cada palabra revelando un lado de su hija que nunca había conocido realmente. Fue la música lo que los unió, continuó Diego. Un día Isabel se quedó hasta tarde estudiando. Alejandro estaba practicando una pieza de Chopin y ella simplemente dejó sus libros y se acercó al piano. La vi transformarse mientras escuchaba, como si por primera vez pudiera ser ella misma. ¿Por qué no me lo contó?, interrumpió Carmen, su voz apenas un susurro. ¿Por qué no confió en mí? Diego la miró con compasión. Isabel tenía miedo de decepcionarla, de no ser quien usted quería que fuera. Cada vez que intentaba hablar de sus verdaderos sueños, sentía que se ahogaba en expectativas. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver la Alhambra, majestuosa bajo el sol de la tarde. ¿Sabes? Cuando era pequeña solía llevarla allí los domingos. Caminábamos por los jardines y ella siempre se detenía a escuchar el agua de las fuentes. Decía que hacían música. Isabel nunca dejó de amar la música, respondió Diego. En Viena, aunque trabaja en Derecho, sigue tocando el piano. Su casa está llena de música a todas horas. Carmen se giró bruscamente. ¿Has estado allí? ¿Has visto su vida? Diego asintió. Voy cada verano. Tienen un apartamento precioso cerca del Musikverein. Las ventanas dan a un parque y hay un piano junto a la ventana del salón. Isabel suele sentarse allí por las tardes, tocando mientras Alejandro da clases en el conservatorio. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carmen. No eran lágrimas de tristeza, sino de comprensión tardía. La até demasiado corto, ¿verdad? Intenté protegerla tanto que la empujé a huir. Isabel no la culpa, dijo Diego suavemente. Ha madurado mucho estos años. Entiende que su control venía del amor, aunque fuera un amor que la asfixiaba. Carmen volvió a sentarse, secándose las lágrimas con un pañuelo de seda. ¿Crees que me perdonará? No hay nada que perdonar, respondió Diego. Solo hay que construir algo nuevo, algo diferente. Sacó su teléfono y después de buscar un momento, le mostró una fotografía. En ella Isabel, con el pelo más corto y una sonrisa radiante, tocaba el piano, mientras un hombre de aspecto amable la miraba con adoración. Su vientre revelaba un avanzado estado de gestación. La tomé hace 2 semanas, explicó Diego. Son felices, Carmen, verdaderamente felices. Carmen tomó el teléfono con manos temblorosas, bebiendo cada detalle de la imagen. Su hija había florecido en una mujer hermosa y segura de sí misma, tan diferente de la adolescente asustada que había huido una noche de tormenta. ¿Cuándo sale el próximo vuelo a Viena?, preguntó finalmente, devolviendo el teléfono. Diego sonrió. Mañana por la mañana. Y si me lo permite, me gustaría acompañarla. Creo que todos necesitamos estar presentes para este reencuentro. El vuelo Granada-Viena despegó puntualmente a las 8:15 de la mañana. Carmen, sentada junto a la ventanilla, observaba cómo su ciudad se hacía cada vez más pequeña bajo las alas del avión. Diego dormitaba en el asiento contiguo, agotado después de ayudarla a preparar el viaje durante toda la noche. En su bolso, Carmen llevaba la carta de Isabel, ya arrugada de tanto releerla, y un pequeño regalo, una cajita de música que tocaba la misma pieza de Chopin que había unido a su hija con Alejandro. La había encontrado en una tienda de antigüedades del Albaicín, y algo en su melodía suave y melancólica le había parecido perfecto para el momento. ¿Está nerviosa?, preguntó Diego, despertando de su breve siesta. Aterrorizada, admitió Carmen, sorprendiéndose de su propia honestidad. El control que había sido su armadura durante tantos años se estaba desmoronando poco a poco. Isabel también lo está, confesó Diego. La llamé anoche, después de dejar su casa. Está emocionada pero asustada. Teme que las viejas heridas sean demasiado profundas. Carmen giró el rostro hacia la ventanilla, observando las nubes que se extendían como un océano blanco bajo el avión. ¿Sabes? Durante todos estos años, imaginé 1000 veces cómo sería nuestro reencuentro. En mis fantasías yo era siempre fuerte, inquebrantable, pero ahora es real, completó Diego suavemente. Y lo real es siempre más complicado que nuestras fantasías. El vuelo transcurrió entre conversaciones pausadas y silencios reflexivos. Diego le contó más detalles sobre la vida de Isabel en Viena.
cómo había aprendido alemán en tiempo récord, cómo había conseguido trabajo en la fundación musical, cómo había florecido lejos de las expectativas que la ahogaban en Granada. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Viena, el corazón de Carmen latía tan fuerte que pensó que Diego podría oírlo. La ciudad se extendía bajo ellos, tan diferente de Granada y sin embargo igualmente hermosa, con el Danubio serpenteando entre edificios históricos y parques verdosos. «Isabel nos esperará en el apartamento», explicó Diego mientras recogían el equipaje. Pensó que sería mejor que el reencuentro fuera en privado, no en el aeropuerto. El taxi los llevó a través de calles que rezumaban historia y música. Pasaron junto al Musikverein, donde Alejandro daba clases, y Carmen imaginó a su hija caminando por esas mismas calles, libre y feliz, construyendo una vida que ella nunca había imaginado para ella. Finalmente, el taxi se detuvo frente a un elegante edificio de época. Diego pagó la carrera mientras Carmen permanecía inmóvil en la acera, mirando hacia las ventanas del tercer piso, donde podía escucharse débilmente una melodía de piano. «Es ella», susurró Diego. «Siempre toca cuando está nerviosa». Subieron las escaleras en silencio, cada peldaño acercándolas más a un momento que cambiaría sus vidas para siempre. La música se hacía más clara a medida que ascendían. Era la nocturna en mi bemol mayor de Chopin, la misma pieza que Alejandro había estado tocando la primera vez que Isabel se acercó a él en la cafetería del conservatorio. En el rellano del tercer piso, Carmen se detuvo paralizada. Diego la miró con comprensión. «¿Necesita un momento?» Pero antes de que pudiera responder, la música se detuvo. Se escucharon pasos acercándose a la puerta, y luego el sonido de una llave girando en la cerradura. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba Isabel. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño suelto, y su vestido floral no ocultaba su avanzado embarazo. Sus ojos, los mismos ojos que Carmen veía cada mañana en el espejo, se llenaron de lágrimas. Por un momento, ninguna de las dos se movió. El tiempo pareció detenerse en ese rellano de Viena, tan lejos de las calles empedradas de Granada donde su historia había comenzado. «Mamá», susurró Isabel finalmente, su voz quebrándose en esa simple palabra, y entonces, como si una presa invisible se hubiera roto, ambas se movieron a la vez. El abrazo fue torpe al principio, el vientre de Isabel entre ellas, pero de alguna manera eso lo hizo más real, más significativo. «Lo siento», susurraron ambas al mismo tiempo, y luego rieron a través de las lágrimas. Desde dentro del apartamento, una nueva melodía comenzó a sonar. Alejandro, discretamente sentado al piano, tocaba suavemente las primeras notas de una nana de Brahms. El apartamento de Isabel y Alejandro era exactamente como Diego lo había descrito: luminoso, acogedor, con grandes ventanales que daban a un parque y el piano ocupando un lugar de honor junto a la ventana principal. Las paredes estaban decoradas con una mezcla de fotografías de Viena y acuarelas de la Alhambra, como si Isabel hubiera intentado fusionar sus dos mundos. Alejandro se levantó del piano y se acercó con una sonrisa cálida. Era un hombre de aspecto sereno, con ojos amables y manos de pianista. «Bienvenida a nuestra casa, señora Molinero», dijo en un español con suave acento granadino. «Carmen», corrigió ella suavemente. «Creo que después de 12 años podemos dejar las formalidades». Isabel los guió hasta el salón, donde el sol de la tarde creaba patrones de luz sobre el suelo de madera. Diego, con la naturalidad de alguien que conocía bien el lugar, se dirigió a la cocina para preparar café. «Es extraño», comenzó Isabel, sentándose con cuidado en el sofá. «Durante años imaginé este momento, y ahora que está sucediendo, no sé por dónde empezar». Carmen miró a su alrededor, absorbiendo cada detalle. Sobre el piano había partituras mezcladas con documentos legales. En una esquina, una cuna a medio montar esperaba ser terminada. La vida que su hija había construido era tan diferente a la que ella había planeado, y sin embargo, tan completa. «Quizás», dijo Carmen sacando la cajita de música de su bolso, «podríamos empezar por esto». Isabel tomó la cajita con curiosidad. Cuando la abrió y las primeras notas de Chopin llenaron el aire, sus ojos se humedecieron.
La nocturna en mi bemol mayor, susurró. ¿Cómo supiste? Diego me contó la historia, respondió Carmen, sobre cómo te acercaste al piano aquella tarde en el conservatorio. Alejandro, que había permanecido discretamente en segundo plano, sonrió al recordar. Estaba tan nervioso que toqué la misma parte 3 veces seguidas, confesó. La tensión inicial comenzó a disolverse. Diego regresó con el café y pastas vienesas y poco a poco las palabras empezaron a fluir. Isabel habló de sus primeros meses en Viena, de cómo había sido empezar de cero en una ciudad extraña, del miedo y la libertad que había sentido a partes iguales. No fue fácil, admitió. Muchas noches me dormía llorando, pensando en ti, en casa, pero cada mañana me despertaba más segura de mi decisión. Carmen escuchaba, conteniendo el impulso de justificarse, de explicar sus razones. En lugar de eso, preguntó, ¿cuándo supiste que querías dedicarte a ayudar a jóvenes músicos? Fue después de ver cómo funcionaba el sistema de becas aquí, explicó Isabel, su rostro animándose. Muchos estudiantes brillantes perdían oportunidades por burocracia o falta de recursos. Me di cuenta de que podía usar mi formación en Derecho para algo significativo, algo que combinara la música y la justicia de una manera diferente. Alejandro se sentó al piano y comenzó a tocar suavemente una melodía de fondo mientras la conversación continuaba. Carmen reconoció una pieza de Mozart, suave y reconfortante. ¿Y la bebé?, preguntó Carmen finalmente, mirando el vientre de su hija. Diego mencionó que es una niña. Isabel sonrió, acariciando su vientre. Sí, una niña. Vamos a llamarla Luna Carmen Zambrano Molinero. Las lágrimas que Carmen había estado conteniendo finalmente se desbordaron. ¿Le vas a poner mi nombre? Siempre fuiste una parte de mí, mamá, respondió Isabel, tomando la mano de su madre. Incluso cuando estaba enfadada, incluso cuando tenía miedo, nunca dejé de quererte. Solo necesitaba encontrar mi propio camino. En ese momento, la bebé dio una patada, como si quisiera participar en la conversación. Isabel tomó la mano de su madre y la colocó sobre su vientre. Creo que ella también quería conocerte. Diego observaba la escena desde su rincón, satisfecho de haber ayudado a reunir a madre e hija. Alejandro continuaba tocando suavemente, la música proporcionando un telón de fondo perfecto para este momento de reconciliación. Isabel, comenzó Carmen, su voz temblando ligeramente. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero ¿crees que podríamos intentar construir un futuro? Uno donde pueda ser la madre que necesitas, no la que creí que debía ser. Isabel miró a su madre, viendo por primera vez no a la jueza inflexible que recordaba, sino a una mujer que había sufrido y aprendido de sus errores. Me gustaría eso, respondió suavemente. Y creo que Luna necesitará una abuela que le enseñe sobre justicia y música a partes iguales. La tarde avanzaba en Viena, y mientras las sombras se alargaban en el salón, madre e hija comenzaron lentamente a tejer un nuevo tipo de relación, una basada no en el control y las expectativas, sino en el amor y la aceptación. El piano de Alejandro seguía sonando suavemente, como una promesa de días mejores por venir. Los días siguientes en Viena transcurrieron como un sueño para Carmen. Isabel y Alejandro le mostraron su mundo. El conservatorio donde él daba clases, la fundación donde Isabel trabajaba, los cafés históricos donde pasaban las tardes, los parques donde pronto pasearían con Luna. Una mañana, mientras caminaban por los jardines del Palacio de Schönbrunn, Isabel se detuvo junto a una fuente que le recordaba a los jardines de la Alhambra. ¿Sabes? Siempre busqué lugares que me recordaran a Granada, confesó. Al principio porque me sentía culpable, luego porque entendí que no tenía que elegir entre mis dos mundos. Podía tenerlos ambos. Carmen observó a su hija, maravillándose de la mujer segura y serena en la que se había convertido. Cuando Diego me mostró tu foto, apenas podía creer lo mucho que habías cambiado, admitió. Tú también has cambiado, mamá, respondió Isabel. La jueza Molinero que conocí nunca habría venido a Viena sin un plan detallado y una agenda estructurada. Rieron juntas, el sonido de su alegría mezclándose con el murmullo del agua de la fuente. En ese momento, Alejandro se acercó con unos cafés para llevar.
Tengo una sorpresa para vosotras, anunció. He organizado un pequeño concierto en el conservatorio esta noche. Nada formal, solo algunos estudiantes y profesores. Pensé que podrías ver el trabajo que hacemos aquí. Esa noche, sentada en la sala de conciertos del conservatorio, Carmen comprendió finalmente la pasión que había llevado a su hija a elegir este camino. Los jóvenes músicos tocaban con una intensidad y una alegría que trascendía las notas escritas en el papel. Entre pieza y pieza, Isabel le explicaba en susurros el trabajo de la fundación, cómo ayudaban a estudiantes talentosos a superar barreras burocráticas, cómo creaban puentes entre diferentes culturas a través de la música, cómo cada pequeña victoria legal se traducía en una nueva oportunidad para un joven artista. ¿Sabes qué es lo más gratificante?, preguntó Isabel. Ver cómo estos chicos florecen cuando tienen la libertad de seguir sus sueños. Me hace pensar en lo que tú y yo podríamos haber tenido si hubiéramos encontrado antes este equilibrio. Diego, sentado al otro lado de Carmen, sonrió al escuchar la conversación. Durante años había sido el guardián de secretos y mensajero de esperanzas. Ahora, finalmente, podía ver cómo todas las piezas encajaban en su lugar. Después del concierto, mientras caminaban de regreso al apartamento bajo el cielo estrellado de Viena, Carmen tomó una decisión. He estado pensando, comenzó, en reducir mi carga de trabajo en el tribunal. Isabel la miró sorprendida. ¿Por qué? Porque quiero tener tiempo para venir a Viena regularmente. Quiero ser parte de la vida de Luna y... Hizo una pausa. Quiero aprender a escuchar la música en lugar de solo oír las notas. Alejandro sonrió ante la metáfora. Siempre hay tiempo para aprender, dijo. En el conservatorio tenemos un dicho. La música, como la vida, no se trata de llegar al final de la partitura, sino de cómo interpretas cada nota en el camino. Esa noche, en el apartamento, Isabel invitó a su madre a sentarse junto a ella en el banco del piano. ¿Recuerdas cuando intentabas enseñarme las escalas?, preguntó, colocando sus manos sobre las teclas. Carmen asintió. Aquellas lecciones siempre habían terminado en frustración, con ella insistiendo en la perfección técnica mientras Isabel soñaba con improvisar. Ahora quiero enseñarte algo, dijo Isabel. Comenzó a tocar una melodía simple pero hermosa. Es una nana que he estado componiendo para Luna. No es técnicamente perfecta, pero viene del corazón. Mientras las notas flotaban en el aire nocturno de Viena, Carmen cerró los ojos y escuchó realmente a su hija por primera vez. No a la niña que había intentado moldear, ni a la adolescente que había huido, sino a la mujer que había encontrado su propio camino y ahora le ofrecía la oportunidad de ser parte de él. Diego, observando desde el sofá, sacó discretamente su teléfono y comenzó a grabar el momento. Sabía que esta nana, tocada a 4 manos por madre e hija, marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Una semana después de su llegada a Viena, Carmen se encontraba sentada en el despacho de Isabel en la fundación, observando cómo su hija manejaba una videoconferencia con un joven violinista de Sevilla. La facilidad con que Isabel combinaba sus conocimientos legales con la sensibilidad musical era fascinante. Por supuesto que podemos ayudarte con el visado, explicaba Isabel al joven músico. Tenemos experiencia con casos similares. Lo importante es que no dejes de practicar mientras gestionamos los papeles. Carmen recordó cuántas veces había visto esa misma determinación en el rostro de su hija cuando estudiaba Derecho en Granada, solo que ahora esa pasión había encontrado su verdadero propósito. Después de la llamada, Isabel se recostó en su silla, acariciando su vientre. Luna está especialmente inquieta hoy, sonrió. Creo que le gusta la música clásica. Como su madre, respondió Carmen, y ambas compartieron una mirada de entendimiento. Mamá, comenzó Isabel, he estado pensando, ¿te gustaría ayudarnos a establecer una sede de la Fundación en Granada? La propuesta tomó a Carmen por sorpresa. ¿En Granada? Sí. Hay tanto talento allí y tantas barreras burocráticas que superar. Pensé que con tu experiencia en el sistema judicial español y mis contactos aquí, podríamos crear algo especial. Un puente entre ambos mundos. La idea comenzó a tomar forma en la mente de Carmen. Podría ser una manera perfecta de redimir sus años de rigidez,
de usar su influencia para algo más que mantener el orden establecido. Además, continuó Isabel con una sonrisa traviesa, necesitaremos a alguien de confianza en Granada cuando Luna quiera visitar a su abuela. La mención de su futura nieta hizo que el corazón de Carmen se expandiera. ¿Has pensado en venir a Granada para el nacimiento?, preguntó, intentando mantener el tono casual. Isabel intercambió una mirada con Alejandro, que acababa de entrar en el despacho. De hecho, queríamos hablarte de eso. Hemos decidido pasar el último mes de embarazo en Granada. Luna será mitad vienesa, mitad granadina, y queremos que conozca sus raíces desde el principio. Diego, que había estado organizando unos documentos en una esquina del despacho, levantó la vista con una sonrisa. Y ya tengo el lugar perfecto para vosotros. Mi tía tiene un apartamento en el Albaicín con vistas a la Alhambra. Está disponible justo para esas fechas. Carmen sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse nuevamente. La idea de tener a su hija de vuelta en Granada, aunque fuera temporalmente, de poder estar presente en el nacimiento de su nieta, era más de lo que se había atrevido a esperar una semana atrás. «Hay algo más», añadió Alejandro, sacando un sobre de su maletín. «Me han ofrecido dar un curso de verano en el Conservatorio de Granada, 3 meses cada año». El mundo parecía reordenarse ante los ojos de Carmen, creando nuevos patrones, nuevas posibilidades. Ya no se trataba de elegir entre el control y la libertad, entre Granada y Viena, entre la ley y la música. Se trataba de construir puentes, de crear espacios donde todas estas realidades pudieran coexistir. «Podríamos renovar el antiguo estudio», sugirió Carmen pensando en voz alta. «Convertirlo en una habitación para Luna, con una pequeña biblioteca musical». Isabel se levantó con dificultad y abrazó a su madre. «¿Ves? A veces las mejores partituras son las que escribimos juntos». Esa tarde, mientras regresaban caminando por las calles de Viena, Carmen reflexionó sobre cómo el destino había tejido esta intrincada melodía. Diego, unos pasos por delante, hablaba animadamente con Alejandro sobre los detalles logísticos del traslado temporal a Granada. «¿En qué piensas?», preguntó Isabel, notando la expresión contemplativa de su madre. «En cómo a veces necesitamos perder el control para encontrar algo mejor», respondió Carmen. «En cómo la vida tiene su propia música, si solo nos atrevemos a escuchar». El sol comenzaba a ponerse sobre el Danubio, tiñendo el cielo de tonos dorados que recordaban a los atardeceres sobre la Alhambra. 2 ciudades, 2 vidas, 2 mundos que ya no estaban separados, sino unidos por el amor, la música y la promesa de un futuro compartido. El apartamento en el Albaicín era exactamente como Diego lo había descrito. Un pequeño palacete renovado con techos altos y azulejos antiguos, donde la luz entraba a raudales por las ventanas moriscas. Desde el balcón principal, la Alhambra se alzaba majestuosa, como si hubiera estado esperando el regreso de Isabel todos estos años. «Es perfecto», suspiró Isabel, mientras Alejandro y Diego subían las maletas por la estrecha escalera. Su embarazo estaba ya en su 8º mes, y el médico en Viena había dado su aprobación para el viaje, con la condición de que tomara las cosas con calma. Carmen, que había estado supervisando la preparación del apartamento durante las últimas semanas, observaba nerviosamente cada reacción de su hija. «¿No será demasiado empinada la cuesta para ti? Podríamos haber buscado algo en el centro». Isabel sonrió, reconociendo la preocupación en la voz de su madre. «Mamá, es exactamente lo que necesitamos. Además, ¿has visto estas vistas? Luna podrá ver la Alhambra desde su cuna». La mención de la cuna hizo que Carmen sonriera. En el dormitorio principal ya esperaba la cuna que había pertenecido a Isabel, restaurada cuidadosamente por un artesano del Realejo. Junto a ella, el viejo piano de pared que Carmen había conservado durante todos estos años había encontrado un nuevo hogar. «Concha está preparando una fiesta de bienvenida», mencionó Carmen mientras ayudaba a Isabel a instalarse. «Nada grande, solo familia cercana y algunos amigos». Diego pensó que sería buena idea reunir a todos los que han formado parte de esta historia. La noticia hizo que los ojos de Isabel se humedecieran. «Concha sigue con nosotros». «Nunca se fue», respondió Carmen suavemente. «Creo que siempre supo que volverías algún día».
Esa noche, el patio del apartamento se llenó de voces y risas. Concha había preparado todos los platos favoritos de Isabel y el aroma a especias y hierbabuena flotaba en el aire cálido de Granada. Diego había traído varios músicos amigos del conservatorio y la música fluía naturalmente, mezclando piezas clásicas con flamenco. «Es como si el tiempo no hubiera pasado», comentó Isabel a Diego, mientras observaban a Carmen y Alejandro conversando animadamente sobre la futura sede de la fundación. «El tiempo pasó», respondió Diego, «pero tal vez necesitábamos ese tiempo. Todos necesitábamos crecer, cambiar para poder estar aquí ahora». En ese momento, un movimiento especial de Luna hizo que Isabel se llevara la mano al vientre. Carmen, que no había dejado de observar a su hija en toda la noche, se acercó inmediatamente. «¿Estás bien? ¿Necesitas descansar?». Isabel tomó la mano de su madre y la colocó sobre su vientre. «Está bailando. Creo que le gusta el flamenco». Alejandro se acercó al piano y comenzó a tocar suavemente una nana tradicional granadina. Poco a poco, los invitados fueron guardando silencio, escuchando la melodía que parecía tejer pasado y presente. «¿Sabes?», susurró Isabel a su madre. «Cuando me fui pensaba que estaba escapando. Ahora me doy cuenta de que solo estaba buscando mi camino de vuelta, pero en mis propios términos». Carmen abrazó a su hija, con cuidado de no presionar demasiado su vientre. «Y yo tuve que perderte para aprender a encontrarte de verdad». Diego observaba la escena con satisfacción. Su papel como guardián de secretos había terminado, transformándose en algo más valioso. Un puente entre dos mundos que, finalmente, habían aprendido a coexistir. La noche avanzaba y la Alhambra brillaba bajo la luz de la luna, sus antiguos muros testigos silenciosos de otra historia de reencuentro y redención. En el patio, la música continuaba, mezclando melodías vienesas con ritmos andaluces, creando una nueva sinfonía que hablaba de pérdida y encuentro, de libertad y amor, de raíces que crecen más fuertes cuando se les permite buscar su propio camino. La madrugada granadina estaba en silencio cuando comenzaron las primeras contracciones. Isabel, que había estado durmiendo intranquila, despertó a Alejandro con una calma sorprendente. «Es hora», susurró, mientras la luna llena bañaba la Alhambra con su luz plateada. Carmen, que se había quedado en la habitación de invitados, despertó al escuchar el movimiento. Años de instinto maternal la habían mantenido en un estado de semialerta desde que Isabel había entrado en su 9º mes. «¿Llamamos a Diego?», preguntó Alejandro, mientras ayudaba a Isabel a prepararse. «Está de camino», respondió Carmen, que ya había enviado el mensaje. «El coche nos espera abajo». El trayecto al hospital transcurrió en una extraña calma. Isabel, respirando profundamente como había aprendido en sus clases de preparación al parto, miraba por la ventana las calles desiertas de Granada. La ciudad parecía contener el aliento esperando. «¿Recuerdas cuando me contabas historias sobre la Alhambra?», preguntó Isabel entre contracciones, sosteniendo la mano de su madre. «Sobre las princesas nazaríes y sus secretos». Carmen sonrió, agradecida por la distracción. «Siempre fuiste una buena oyente, excepto cuando se trataba de consejos sobre tu futuro. Tal vez porque esas historias me dejaban soñar», respondió Isabel, interrumpiéndose para respirar profundamente. «Me dejaban imaginar otros mundos posibles». En el hospital, todo sucedió con una rapidez sorprendente. Diego llegó justo a tiempo para ver cómo trasladaban a Isabel a la sala de partos, trayendo consigo una pequeña grabadora. «¿Qué es eso?», preguntó Carmen. «La nana que Isabel compuso», respondió con una sonrisa. «Pensé que querrían tenerla aquí». Alejandro entró a la sala de partos con Isabel, mientras Carmen y Diego esperaban fuera. La suave melodía de la nana flotaba en el pasillo del hospital, mezclándose con los sonidos típicos de la madrugada hospitalaria. «¿Sabes?», comentó Diego mientras esperaban. «Cuando Isabel me confió el collar hace 12 años, nunca imaginé que terminaríamos así. Era solo un estudiante trabajando en una cafetería, intentando ayudar a 2 amigos enamorados». Carmen lo miró con gratitud. «Te convertiste en el guardián de su felicidad. Nunca podré agradecerte lo suficiente». «No hay nada que agradecer», respondió Diego. «Todos necesitamos a alguien que crea en nuestros sueños»,
incluso cuando parecen imposibles. Las horas pasaron lentamente. La nana se repitió varias veces, cada nota cargada de esperanza y anticipación. Finalmente, cuando el sol comenzaba a asomar sobre Sierra Nevada, un llanto nuevo y poderoso rompió el silencio del hospital. Luna Carmen Zambrano Molinero había llegado al mundo. Cuando por fin pudieron entrar a ver a Isabel y a la bebé, Carmen se detuvo en el umbral, sobrecogida por la imagen. Su hija, exhausta pero radiante, sostenía un pequeño bulto envuelto en una manta blanca. Alejandro, sentado al borde de la cama, las miraba a ambas con adoración. «Mamá», llamó Isabel suavemente, «ven a conocer a tu nieta». Carmen se acercó con pasos temblorosos. Luna era perfecta, pequeña, rosada con una mata de pelo oscuro que prometía ser tan abundante como el de su madre. Cuando Carmen la tomó en brazos, la bebé abrió los ojos, revelando un color avellana idéntico al de Isabel. «Es como volver a verte recién nacida», susurró Carmen meciendo suavemente a su nieta. «Pero esta vez prometo hacer las cosas diferentes». Diego, discretamente, había comenzado a grabar la escena. La nana seguía sonando suavemente de fondo, mientras el sol de la mañana entraba por la ventana del hospital, iluminando a las 3 generaciones de mujeres Molinero. «¿Sabes qué es lo más hermoso?», dijo Isabel, observando a su madre con Luna. «Que ahora tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia. Una donde la música y la ley, Viena y Granada, el control y la libertad, no sean opuestos, sino partes de una misma melodía». Carmen, con lágrimas en los ojos, se inclinó para besar la frente de su nieta. «Y será la melodía más hermosa que hayamos escuchado jamás». 6 meses después, el antiguo despacho de Carmen en su casa del Realejo se había transformado por completo. Donde antes había estanterías llenas de códigos legales, ahora había una mezcla ecléctica de libros de derecho y partituras. El escritorio de roble compartía espacio con una cuna antigua y en las paredes, junto a los títulos universitarios, colgaban fotografías de 3 generaciones de mujeres sonriendo a la cámara. Era una tarde de domingo y el sol de Granada entraba perezosamente por las ventanas. Luna, ya medio año de vida, dormitaba en su cuna mientras Isabel trabajaba en su laptop, revisando documentos para la nueva sede de la fundación. «¿Café?», preguntó Carmen, entrando con una bandeja. El aroma del café recién hecho se mezclaba con las notas del piano que llegaban desde el salón, donde Alejandro practicaba con uno de sus estudiantes del curso de verano. «Gracias, mamá», sonrió Isabel, apartando los documentos. «¿Has visto la solicitud del chico de Almería? Tiene un talento extraordinario». Carmen asintió sentándose junto a su hija. «Me recuerda a Alejandro cuando tocaba en el conservatorio. La misma pasión, la misma intensidad y la misma necesidad de alguien que crea en él», añadió Isabel, mirando significativamente a su madre. El sonido del timbre interrumpió su conversación. Era Diego, que llegaba con noticias sobre la inauguración de la sede granadina de la fundación. «Todo está listo para el próximo mes», anunció mientras Concha aparecía con más café y pasteles. «El ayuntamiento ha aprobado todos los permisos y varios conservatorios de Andalucía ya han mostrado interés en colaborar». Luna se despertó con el murmullo de las voces, y sus balbuceos se mezclaron con la música que seguía llegando desde el salón. Carmen la tomó en brazos, maravillándose de cómo su nieta ya reaccionaba a las diferentes melodías, sus pequeñas manos moviéndose al ritmo de la música. «Es increíble cómo ha cambiado todo en un año», reflexionó Diego, observando la escena. «De un collar perdido a una familia reunida, de un secreto guardado a un futuro compartido». Isabel se acercó a la ventana, desde donde podía ver las torres de la Alhambra recortándose contra el cielo del atardecer. «A veces pienso en aquella noche cuando me fui», dijo suavemente, «en lo asustada que estaba, en lo segura que creía estar de que era la única salida». «Y lo era», respondió Carmen, meciendo suavemente a Luna. «Necesitábamos esa separación para poder encontrarnos de verdad. Yo necesitaba aprender que el amor no es control, y tú necesitabas descubrir tu propio camino». Alejandro entró en el despacho, habiendo terminado su clase. «Y ese camino nos trajo aquí», añadió tomando a su hija de los brazos de Carmen.
Luna rió reconociendo a su padre. ¿Sabéis qué es lo más hermoso?, intervino Diego. Que esta historia no termina aquí. Es solo el comienzo de algo nuevo. Carmen miró a su alrededor, a su hija fuerte y realizada, a su yerno, que había demostrado que el amor puede ser más fuerte que el prejuicio, a su nieta, que crecería conociendo tanto la música como la justicia, a Diego, el amigo leal que había ayudado a tejer esta nueva realidad, a Concha, que nunca había perdido la fe. «Tienes razón», dijo finalmente. «Es el comienzo de una nueva sinfonía, una que escribiremos todos juntos». Isabel se acercó al piano que ahora ocupaba un rincón del despacho y comenzó a tocar suavemente la nana que había compuesto para Luna. La melodía, que había nacido como una canción de cuna, se había convertido en el tema musical de su familia reunida. «¿Sabes qué he aprendido de todo esto?», preguntó Carmen, mientras Luna se quedaba dormida en brazos de su padre, arrullada por la música. Que a veces las mejores decisiones no son las que tomamos con la cabeza, sino las que escuchamos con el corazón. El sol se ponía sobre Granada, tiñendo de oro las piedras centenarias de la Alhambra. En el despacho transformado en sala familiar, la música seguía fluyendo, mezclando el pasado y el presente, las tradiciones y los sueños, el control y la libertad, en una melodía perfectamente imperfecta. Y así, mientras la noche caía sobre la ciudad que había visto nacer y renacer esta historia de amor y redención, la familia reunida comprendió que algunas partituras están escritas no en papel, sino en el corazón, y que las mejores sinfonías son aquellas que nos permiten ser quienes realmente somos, mientras caminamos juntos hacia el futuro.